Saludos amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Me alegra mucho la entrevista que voy a hacer a continuación a Esther Almarcha. Primero les voy a mostrar esta maravilla que tengo yo aquí, que pesa. De verdad es un lujo contar con Esther Almarcha, que es la coeditora de Una peripecia fotográfica por España. Así como punto de partida, Esther, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches a ti y a todos los telespectadores y encantada de estar aquí nuevamente. Es que vamos a ponernos nostálgicos, verás. Hace unos años, hace ya unos cuantos años, yo empecé a hacer este programa aquí en esta casa y conté entonces, me dejas que cuente esta anécdota, con Esther Almarcha y con Patrick Lenagan. ¿Quién nos iba a decir que un buen chorro de años después, porque han pasado muchos años, volveríamos a reunirnos para seguir hablando de algo tan bonito como es la fotografía, ¿verdad? Sí. Porque Patrick Lenagan es otro de los autores de este libro, junto a Javier Piñar, esta obra de arte que yo tengo aquí delante. Sí, pues a mí me agrada mucho y se lo comentaré además y le gustará especialmente a Patrick, porque Patrick es uno de los personajes claves en ese libro y sin Patrick no hubiera sido posible ese libro. Entonces, pues sinceramente me agrada mucho que lo recuerdes y a él le va a encantar. Bueno, diremos que el programa queremos que sea muy visual y vamos a ir mostrando una serie de fotografías porque, claro, es que estamos hablando de un libro de fotografías, de uno de los pioneros de la imagen, un fotógrafo importantísimo que estuvo aquí en Toledo y en otros muchos lugares de España, que es Charles Clifford, ¿verdad? Y es un libro que tiene una historia de unos 7 años. ¿Cuánto habéis tardado en hacerlo? Venga. Bueno, hemos tardado 7 años, pero no de forma continuada, pero es un proyecto que nace, empezamos a hablar de él a partir del 2015 y luego ya se fue concretando y ya podemos decir que hemos estado trabajando de una forma discontinua en él 7 años. En realidad es un proyecto que es muy complejo y por eso hemos tardado mucho tiempo y aparte de ser muy complejo es pionero en muchas cosas sí. Y por tanto pues hay que sopesar muchas situaciones que yo creo que cuando vayamos comentando cómo está articulado el libro los telespectadores van a entender por qué se ha tardado 7 años. Vale, ahora vamos a ir analizando incluso alguna de esas imágenes, pero antes dame unas pinceladitas, aunque bueno, incluso, claro, la gente que es una apasionada de la fotografía tiene claro quién fue Charles Clifford, ¿no? Y lo que supuso esa etapa, ¿no?, para la historia de la fotografía finales del siglo XIX. Pero antes conocemos un poquito más al autor. Mucho antes. Estamos a mitad del siglo XIX. Tenemos que pensar que lo que se considera la primera producto fotográfico es el daguerrotipo, sí, aunque había unos ensayos anteriores, y es de 1839. El daguerrotipo era una pieza única, es el negativo y el positivo. Sí. Y rápidamente la tecnología en torno al mundo de la fotografía empieza a evolucionar y ya llega un momento que lo que se logra es hacer un negativo y que se puede positivar muchas veces. Es decir, que ya tenemos una reproducción múltiple. Y estamos a mediados del siglo XIX, en torno a 1850, ¿no? Y empieza a proliferar el número de personas que se dedican a la fotografía. Y en esa proliferación de los que se dedican a la fotografía pues había muchas problemáticas porque había que tener todo un aparataje bastante llamativo, había que trabajar con placas húmedas, etcétera, etcétera, y no era fácil, no es como llevar nuestro teléfono. Ahora vamos con el móvil, claro, ¿verdad? Pues por eso no era nada fácil y además en ese momento los momentos de exposición, el tiempo de exposición era muy largo y eso va a determinar que veamos algunas fotos que parece que hay fantasmas o fotografías movidas, como casi desenfocadas, ¿no? Entonces ese es en el momento en que por España básicamente pues empiezan a circular dos fotógrafos a mediados del siglo XIX que algunas veces se le ha pretendido que tenían rivalidad, no era tal rivalidad, sino que cada uno tenía sus espacios, que eran dos fotógrafos extranjeros, uno francés, Jean Laurent, y uno inglés, Charles Clifford, y estamos hablando de Charles Clifford. Y Charles Clifford pues se puede decir que era un hombre, diríamos, emprendedor, con el vocabulario que tenemos hoy en día sería emprendedor. Él recorría España y hacía fotografías, sobre todo con el punto de mira, eso es interesante, de vendérselas a unos estamentos de la sociedad, pero no solamente española, sino inglesa, francesa, incluso rusa, para los que pues, les hacía fotografías de aquellos elementos que en ese momento estaban en el punto de mira como elementos más singulares o más importantes de España, y pues, los vendía, les fabricaba álbumes para ellos, ¿no?
Y en esos recorridos que hacía por España también coincide con un momento muy especial en España, que es la época de Isabel II, Sí. y cuando se están haciendo una serie de obras públicas que también él fotografió, y haciendo álbumes para algunos de los ingenieros. Ese álbum para los ingenieros está en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y los otros álbumes, algunos están en la colección de Palacio Real, en Patrimonio Nacional, otros están en Inglaterra, otros están en Francia, y muchas fotografías están custodiadas por nuestro amigo Patrice Lenagan en la Spanish Society of America en Nueva York. Están allí custodiados. Bueno, esto como punto de partida, ¿verdad?, para que comprendamos la importancia del personaje y el trabajo que realizó, que además sé que estuvo muy atento, ¿no?, a las novedades que iban llegando y las fue incorporando, ¿no?, a su trabajo. Sí, él estaba continuamente intentando pues estar, diríamos, en la cresta de la ola de la modernidad, sí. ¿no?, para irlo aplicando, sobre todo porque había un hecho muy significativo que eran los tiempos. Y hacer una fotografía en unas condiciones luminosas o no, pues determinaba que salieran correctamente o incorrectamente. Uno de los retos que ha sido hacer este libro es que él se plantea claramente que en algunos sitios tiene que volver porque no ha hecho las fotografías en las mejor de las condiciones y no está satisfecho con esa fotografía y tal. Esto que para nosotros puede parecer como normal, porque decimos, bueno, pues no me... Muy perfeccionista. No me han salido bien las fotos de Madrid porque fui un día que estaba nublado, pues me acerco a Madrid y voy un día que esté el sol, ¿no? En claro, ese el momento esfuerzo que suponía el entonces. esfuerzo, porque además ellos llevaban un carrito en el cual preparaban la placa para luego poderla meter en la cámara fotográfica y luego ya neutralizarla. Entonces, todo el proceso significaba mucho esfuerzo y el que no estuviera satisfecho cuando hacía las fotos y pensase en volver para hacerlas, pues es bastante significativo. O que hiciera varias tomas, como nosotros hacemos varias tomas, y bueno, pues eso se expresa. En el libro, por ejemplo, esto se ve muy claro con la fachada de los pies de la Catedral de Toledo, que tenemos varias copias de la fachada con varias tomas y varias luces diferentes. O sea, que le gustaba hacer bien su trabajo. Era bastante perfeccionista. Mira, vamos a entrar en el contenido del libro, que yo creo que a través de las imágenes que nos has traído sirven, ¿no?, para hacernos una idea muy global de cómo se ha trabajado lo que tenemos aquí, empezando, déjame por el título, Una peripecia fotográfica por España. Esto ya en principio ha sido un reto, ¿no?, poner el título a la obra. Fue un reto que nos ha traído de cabeza durante mucho tiempo, porque el libro está fundamentado, que no lo hemos comentado hasta el momento, en un pequeño folleto que hizo que tenía dos pretensiones. Una primera pretensión era como un listado de las fotografías que tenía a la venta de España, pero no era simplemente un listado, sino que iba como haciendo un relato de un viaje por España. Y con eso lo que está es rescatando lo que es la literatura de viajeros extranjeros por España, que se había puesto... El relato del viajero es un concepto muy importante en otros países. En España ha tenido menos historia, pero sí que España ha sido reflejo, sobre todo en el siglo XIX, de muchos viajeros románticos, ¿no? Entonces él se monta un poco en esta historia de hacer un relato de viaje por España en el que se plantea insertar unas fotografías. Él llegó a publicar en vida, porque murió muy joven, y llegó a haber publicado el texto, pero no la incorporación de las fotografías. Imágenes. Claro. Y ese ha sido nuestro reto. Recuperar esas imágenes, ese listado de imágenes. Encajar las fotografías que él había planteado, ¿no? Este pequeño opúsculo pues está en la Biblioteca Nacional, está también en Francia y está en Inglaterra, y partiendo de ese texto, pues nosotros hemos trabajado. Ese texto en inglés se llama Scramble. ¿Vale? Y está escrito en un inglés del siglo XIX, es igual que el nuestro castellano del siglo XIX es diferente al de ahora. Y además, por lo que se atisba en el inglés, era bastante irónico. Entonces su traducción traía bastantes problemas en algunos de los episodios. De hecho, uno de los episodios que aparece perfectamente desarrollado, porque es una edición crítica también, pues ha sido ver qué imagen se incorporaba como al Museo del Prado, ¿vale? Y entonces el que coja el libro entre sus manos pues se puede quedar impactado, porque la imagen que aparece en nuestra descripción oficial del libro es uno de los cofres maravillosos del Tesoro del Delfín, y no es la imagen de exterior del Museo del Prado. Porque retóricamente habla de que es como una caja llena de perlas, ¿no?, y de objetos preciados.
y él hizo, y ahí hay una pequeña controversia, hizo fotos del tesoro del delfín que luego su mujer volvió a fotografiar. Entonces ahí hay su controversia, pero es una propuesta por parte de los editores del libro optar por esa imagen, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho ha sido una traducción exquisita por María Luisa Balseiro del texto, y ahí le hemos ido incorporando las fotografías. Fotografías que hemos recogido, por eso los 7 años, de un montón de instituciones de todo el mundo. Sí. Venga, pues vamos a ir haciendo un análisis de algunas de las imágenes y por qué las has seleccionado, ¿verdad? Para que estén aquí. Es que de un libro de esta calidad, que es maravilloso, qué difícil hacer la selección. Claro, no, y además lo presenta, y además tenemos como dato y lo interesante es que pesa casi 3 kilos. Sí, sí, sí. Y tiene unas dimensiones, se puede ver en sus manos, de 30 por 30, ¿no? Y qué buen regalo. Y con pastadura. Puede ser maravilloso. Este libro, Estamos dando ideas. Es un maravilloso regalo. Y entonces, si vemos la fotografía que antes estaba, sí. pues como comentaba, él hacía fotografías para diferentes familias, y en este caso, como veis, tiene encima la corona, ¿no? Esa fotografía, que indudablemente es una fotografía magnífica desde el punto de vista compositivo, de luz y demás, aparece la corona de arriba porque él generaba, como comentaba al principio, álbumes para las familias notables, y en este caso era para la corona española. Entonces, trabajó para la familia real. Sí, claro, para Isabel II. Y también para su hermana y el duque de Montpensier. Entonces, pues aparece esa corona, y ese nos está diciendo que esa fotografía es un positivo de los que hizo para el álbum que hoy en día está en Patrimonio Nacional, ¿no? Entonces, bueno, compositivamente esa foto es dificilísima con esas cámaras de ese momento. Claro, claro. Y es de una riqueza, y bueno, es indudablemente la mezquita de Córdoba. Y tenía que estar, claro que sí. Duda que tengo, y te pregunto, y ahora seguimos hablando de esta, porque me comentas que trabajó para la familia real, pero él no era un fotógrafo de retratos. Bueno, vamos a ver, el tema de la fotografía de retrato, lo que se llamaba en ese momento las cartes de visite, eran fotógrafos que tenían normalmente un establecimiento fotográfico y se desplazaban allí los personajes para hacerse lo que son nuestras tarjetas de presentación, que luego ya se van ampliando, son fotografías de pequeño formato. Él tuvo su tienda. Claro, tenía su estudio fotográfico, para que nos hagamos una idea, parecido a lo que hay hoy en día. Sí, pero lo que pasa es que él le daba mucha importancia a esos viajes, claro. Y no era el único. Por ejemplo, vamos a hacer un símil de otro fotógrafo muy importante, pero claro, no del reconocimiento que tiene Clifford, Casiano Alguacil, aquí en Toledo, claro. Que es fechas posteriores a Richard Clifford, pero le copió algunas cosas, como por ejemplo que Casiano Alguacil también viajó por España, hizo fotografías, las explicó y las vendía por fascículos, con lo cual, en cierto modo, pues seguimos la línea de lo que planteó Charles Clifford. La diferencia es que en realidad Charles Clifford se está presentando con lo que él propone, algo de una modernidad total y absoluta, que es lo que diríamos hoy un fotolibro. Claro. Patrice Lenagan en su texto habla de que se podría considerar este viaje por España, esta peripecia por España de Charles Clifford, pues una idea de un fotolibro. ¿El primer fotolibro de España? Él lo dice así como el primer fotolibro. Patrice Lenagan, claro, como en todo en la vida, si nos ponemos en una lectura muy estricta de lo que consideramos fotolibro, pues aquí hay una base textual, ¿no? Y el fotolibros no tienen ninguna base textual, es la sucesión de unas fotografías con un orden determinado. Pero si tenemos una mirada un poco más amplia, no somos tan ortodoxos y no somos heterodoxos, sí que se podría considerar el primer fotolibro. Sí. Venga, vamos a la siguiente imagen, que te he interrumpido yo ahí en la explicación. Muchísimo pero menos. Me parece muy interesante lo que estabas contando. Esta es otra de esas fotografías que nos habla de la problemática que tiene hacer las fotografías en este primer estadio, en el cual el tiempo de exposición es bastante largo, y todos los objetos animados, si no se mantienen en su sitio, pues tenemos el problema de que nos salen, diríamos, una fotomovida, lo que nosotros a día de hoy le llamamos una fotomovida, ¿no? Las fotografías de Charles Clifford se caracterizan porque hay poca gente, hay pocas personas, porque tenían que obligar a que todo el mundo estuviera quieto para que no salieran movidas. Pero eso no quita que él algunas veces se lanzara a hacer fotografías
y que nos salgan esas imágenes que algunos dicen fantasmas o no. Porque vemos en la parte inferior. Claro, en la parte inferior es unos carros que se han movido y como el disparo el objetivo está abierto mucho tiempo, Sí. pues aparece la sucesión de los carros. Claro. Cuando son personas, pues ya la estaticidad de la persona la lograba el tiempo suficiente como para que no saliera movida. Muy curioso, sí, sí. Venga. La mayor parte de las fotos son monumentales, espacios Sí. monumentales, y entonces pues evitaba que no hubiera gente, pero eso le exigía hacerlo en unos horarios que no circulara gente. Claro. y tenía entonces problemas de luz. Otras fotografías que, bueno, hay muchas de muchas ciudades de España y de algunos pueblos. Entonces esta la he elegido porque es muy interesante. El Congreso de los Diputados había terminado poco tiempo antes y vemos toda la carrera de San Jerónimo, y al final se ve los Jerónimos que están en obras, en obras, y además se puede ver toda la parte del retiro y las construcciones de retiro que todavía no tienen como las vemos hoy en día. Entonces es una fotografía que me parece muy llamativa y hago el énfasis en el hecho ese de que no parecen personas. Claro, ¿no? Pero me parece importantísimo estas imágenes por ese valor documental. Claro. ¿No? Además, porque tendemos a pensar que lo que vemos así ha sido siempre así. Sí, sí, sí. Y sobre todo he traído alguna otra que puede reforzar este concepto de cómo han cambiado las cosas. Sí. Esta, por ejemplo, esta es la fachada. He escogido esta imagen, que es la página del libro, para que vean cómo está el texto en castellano, en inglés, que es el stop, y en algunos casos también aparecen anotaciones por parte de los editores para aclarar algunas cosas que han diferido, ¿no? En este caso es la fachada del Palacio del Infantado, que a lo mejor a algunos de ustedes les choca porque a día de hoy no tiene ese balcón que aparece por encima de la portada. Es verdad. Y además, si la miran detenidamente, si tienen un televisor en casa grande, verán que hay una persona con una chistera asomado en el balcón. Sí, y de una altura muy notable, ¿no? Entonces es una imagen que nos muestra la transformación. En la Guerra Civil el Palacio del Infantado fue bombardeado y estuvo mucho tiempo sin restaurar, y ya cuando se restauró se decidió que ese balcón era un añadido que no correspondía a la época en la que se había construido el edificio, y se decidió quitar el balcón, con lo cual el escudo está pegado justo encima de la portada y desapareció ese elemento. Con lo cual, pues aparte de la fotografía, por la calidad y lo que nos aporta y el momento en lo que nos aporta, nos está hablando de la transformación de cosas que nosotros a día de hoy consideramos que estaban así desde el principio y que han tenido otra historia. Les han hecho la cirugía estética. Totalmente. No, es que me refería yo a la composición de las ciudades, pero fíjate tú, si hablamos del arte, tú historiadora del arte que eres, cómo tendemos a creer, ¿verdad?, que lo que vemos, visitamos un monumento y pensamos que ha sido así durante los siglos, ¿no? Y cada época no ha ido ahí dejando su impronta. Ha ido dejando su huella. Hoy dejamos una huella diferente, que son las restauraciones, pero también tenemos tipos de restauración diferentes. La Catedral de Toledo es un ejemplo maravilloso. Desde luego. Y esta imagen a mí me encanta. Los espectadores verán lo que pone arriba, pero es difícil reconocerlo. Es el Teatro de Mérida, el Teatro Romano de Mérida. Es el Teatro Romano de Mérida. Y me interesa mucho el carrito que hay en primera instancia, porque tanto Clifford como Jean Laurent llevaban esos carritos, y en las fotos de Laurent, incluso hace unos años hubo una exposición en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que estaba allí el carrito montado como de Laurent, para que la gente entendiera que ahí llevaban las cajas de madera con las placas de vidrio, de cristal, para poder hacer los negativos fotográficos. Y ahí está el Teatro Romano de Mérida antes de que empezaran las restauraciones, que se empezaron a restaurar a principios del siglo XX, 50 años después de hacer esa fotografía. Pues fíjate qué diferente. Y es difícil reconocerlo muchísimo. Sí. Es muy difícil. Y el hecho de viajar con el carrito. Claro. Y estar en prácticamente toda España, porque le quedaron algunas comunidades, algunos lugares. Sí, hombre, en ese tiempo era un reto viajar, ¿no? Pero, por ejemplo, de aquí de Castilla-La Mancha, las dos únicas ciudades que visitó fueron Guadalajara y Toledo, pero luego en Andalucía estuvo en Córdoba, estuvo en Sevilla. Tenemos que pensar que es el siglo XIX y los intereses que tienen los viajeros en el siglo XIX, y lo que se quería documentar era básicamente para esos viajeros. Entonces era una salida económica de las fotografías. Venga, vamos a ver otra imagen. Bueno, pues, esta me gusta especialmente. Sí, pues está en la misma línea de lo que comentábamos antes. Claro, cómo ha cambiado. Es muy impactante, y los dos cambios más notables es la fuente, que tiene por encima el añadido que se hizo en el Renacimiento y que en los procesos de restauración
en los años 30 del siglo XX se quitó, Sí. y luego también esa cúpula sobre el templete del Patio de los Leones, que también fue una restauración, que luego posteriormente, en otra época, se desrestauró y se le quitó, Se tal y decidió como lo que vemos sí. ahora, que lo que vemos ahora es en el templete de la restauración de un arquitecto que se llamó Leopoldo Torres Balbás, que trabajó en los años 30 del siglo XX. Claro, es que al final, fíjate, es una etapa relativamente reciente. Sí, 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 Los que sí. os dediquéis a la historia, ¿verdad? Que tenemos esa perspectiva tan amplia del tiempo, ¿no? Sí, no, Claro. no, y estas fotos, pues algunas veces pues la gente se queda desconcertada diciendo, ¿es el Patio de los Leones o no Claro, es no el lo Patio de los reconocen. Leones? No lo acaba de reconocer Mm. porque no ve los elementos que para nosotros son referenciales. Y porque son imágenes ya muy icónicas. Sí. Y porque la mayoría, bueno, ahora ya sí tenemos la posibilidad de viajar, ¿no? Como en el siglo XIX, ¿no? Y la mayoría hemos estado y hemos conocido estas ciudades y estos monumentos. No, en realidad, por ejemplo, podemos considerar, y así lo considera Patrice Lennegan, que estuvo muy influido por un viajero inglés que estuvo en España 2 años, que se llamó Richard Ford. Sí. Y Richard Ford hizo un recorrido sistemático. Yo creo que se conocía mejor España, que yo creo que no habría ningún español que cómo se conocía la España. Durante 2 años viajó y escribió un libro que se llama Manual para viajeros por España o Lectores en casa. Ese concepto de lectores de casa es un concepto con el cual tenemos que trabajar, porque el planteamiento de los viajeros, sobre todo ingleses, es que no solamente hacían el viaje como un aprendizaje propio, sino que con su relato posibilitaban que la gente conociera los otros países, ¿no? Claro, claro. Y si en ese caso le añadimos lo que aporta la fotografía, es lo que estaba aportando esta propuesta de la peripecia fotográfica de Clifford. Venga, pues seguimos con la peripecia, a ver qué otras sorpresas nos has traído. Bueno, pues como no podía ser menos, Tenía que estar Toledo. tenía que estar Toledo, y he traído, pues entre todas las imágenes, yo creo que esta es una de las más impactantes de Toledo, porque nos muestra la Puerta del Sol sin restaurar. Sí. Y entonces pues se puede ver el estado de deterioro que tenía, Sí. cómo había piezas que no tenían esa regularización que hoy tenemos de las restauraciones, que se empezaron a hacer inmediatamente después de esta fotografía. De Toledo hay bastantes fotografías, pero quiero mostrar una situación que no es un mérito, sino que la investigación siempre está abierta, que en el caso de Clifford no conocemos todas las fotos que hizo en su vida, ¿vale? En esa época nosotros hoy, si preguntamos cuántas fotos llevas en el móvil, rápidamente nos saltamos de 1000, ¿no? Pues sí. En esa época tener 1500, 1800 fotos era una barbaridad, ¿no? Sí. En el caso de Clifford, a día de hoy, por todas las instituciones del mundo, todavía no hemos logrado encontrar 2 fotos que aparecen en el viaje de Toledo, una que dice que es una vista de Toledo desde el Alcázar, y no la hemos encontrado, y otra de la Vega Baja y la fábrica de armas, que tampoco las hemos encontrado. Y lo mismo hay un 3 de Gibraltar, para llegar a las 171 fotografías que él listaba en su peripecia fotográfica, ¿no? Las demás fotos, pues es un interior maravilloso del Alcázar, que en ese momento había tenido un incendio, y es el patio del Alcázar con unos juegos de luces bastante parecidos a los que hemos visto en el caso de la mezquita de Córdoba. Es una fotografía que además, como dato curioso, y antes que hacía referencia a Patrice Lennegan, en el 2007 hicimos una exposición que se llamó Viaje de ida y vuelta, que eran las fotografías que hay de Castilla-La Mancha, una selección de las fotografías de Castilla-La Mancha que hay en la Hispanic, y iba esa foto de Clifford, y también, además, la imagen de la exposición es la que hemos visto del Palacio del Infantado, ¿no? Que son fotos, bueno, de referencia para la historia de la fotografía, ya no solamente la historia de fotografía española, sino la historia de fotografía en general. Y entonces esa foto del patio interior del Alcázar de Toledo es una maravilla. Una maravilla. Y también está, como no podía ser menos. Bueno, no me quiero yo quedar sin tiempo, que estamos ahí apurando. ¿Cómo vuela, cuando uno está así con la conversación tan entretenida? A ver, ¿alguna imagen más de las que nos has traído? Bueno, esta que también yo creo que tenemos que acabar con esta, por un hecho. Otra imagen de referencia para toda la cultura española, tanto de carácter de la historia del arte, pero también de las creencias, es la Basílica del Pilar de Zaragoza. Y podemos ver que todavía no tenía tantas torres como tiene a día de hoy. Y entonces por eso la he traído, porque me parecía que era una imagen por recorrer otras latitudes menos transitadas turísticamente, pues Zaragoza, que es un lugar no tan turístico, pero como un lugar de referencia para el mundo católico, pues la Basílica del Pilar sin torres, Muy bien. porque todavía no se las habían construido.
Para que hagamos, ¿no? También ese ejercicio, ¿no? De reflexión de afortunadamente las posibilidades que tenemos hoy en día, ¿no? Claro. De viajar y de hacer esas Y además fotografías. viajamos en el tiempo. Totalmente, Nos a mí viajamos en el me tiempo. encanta porque además yo creo que somos unos afortunados y está muy bien que lo reconozcamos. ¿Cuántas fotografías tienes tú más o menos en el móvil? A ver. Yo pocas, porque he vaciado, porque la semana que viene me voy de viaje y he vaciado. Porque si no, llega el momento que te dice el teléfono, no puedes seguir haciendo Claro. fotos. Y la semana que viene tengo un viaje bastante intenso y he vaciado. Es que te lo digo esto con toda la razón, es decir, pero valoramos la fotografía, es decir, el tener ahora la posibilidad de tener tantísimas miles de imágenes en nuestro móvil, vemos y disfrutamos una fotografía como se disfrutaba antes. Para nada. Y aparte que creemos que las fotografías que hacemos con el móvil son maravillosas, y entre maravillosas y las fotografías que hacemos nosotras hay bastante diferencia. Sí. No puede salir, a lo mejor toca la flauta y sale una foto bien, pero no. No nos engañemos. Pues dejamos ahí esa reflexión. Bueno, tengo aquí delante el libro que hemos querido dedicar este programa especial, pero quiero que terminemos haciendo referencia, bueno, se va a presentar algo. Se presentó ayer aquí en Toledo, que es el pistoletazo de salida, ¿no? Y también tenemos en cartera, como se ha publicado por 3 instituciones, en primer lugar, por la cantidad de fotografías que ha aportado la Hispanic. Luego la Universidad de Granada, que nos apoyó en el proyecto, porque hay muchas fotos de Granada y la portada es de Granada. Sí. Y nosotros, la Universidad de Castilla-La Mancha, como la idea sale de la Universidad de Castilla-La Mancha, pues, perdón, como la idea sale de la Universidad de Castilla-La Mancha, la hemos presentado aquí ayer en Toledo, y luego tenemos la idea de presentarlo en Granada y en Nueva York ya en el 2025. Qué bien. En la institución, en la Hispanic y posiblemente, casi seguro, en la Sala Sorolla, rodeados de esas maravillosas pinturas de Sorolla. Claro, tiene que ser un libro viajero. Al final es un libro viajero y además allí la idea, si todo va bien, porque todavía faltan meses, es presentarlo en la Sala Sorolla y en las vitrinas fotografías originales. Qué bien, maravilla. Bueno, nos lo contarás, ¿eh? Esther Almarcha, un placer siempre tenerte aquí, que esperamos que sientas esta como tu casa, de verdad, aprendemos muchísimo. Encantada de compartir con vosotros y espero que a los telespectadores, si no pueden acceder al libro, por lo menos las imágenes que hemos mostrado les haya sido sugerentes. Se han disfrutado con el programa como lo he hecho yo, de verdad, un placer, muchísimas gracias. A vosotros. Y bueno, y a todos los que nos ven, les despedimos hasta la próxima cita aquí en Otras Miradas. Muchísimas gracias por seguirnos.